Entonces yo veía todo lo que sucedía en ese hogar cuando hacían esas fiestas. Yo participaba porque mi padre me estaba preparando ya, porque Ok, su padre trataba con la brujería. sí, en todo lo que tenía que ver. eh, Cuando una persona iba a hacer un trabajo, yo veía que la persona llevaba, como decían ellos, esta persona estaba muerta. Yo veía que llegaba, lo llevaban en un animal, esa persona no hablaba, no decía nada, tirado ahí, llegaban y lo tiraban ahí. Amén. Así que le damos gracias a Dios porque nos permite estar con una invitada especial, alguien que va a testificar de, de algo que le aconteció en su vida. Ella dice que es bastante largo. Sí. Amén. Pero vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda escuchar este testimonio por parte. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, mi hermana. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Preséntese al público. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es María Mora. En esta hermosa tarde vengo a testificarle parte de mi vida, ¿verdad? Cosas que han sucedido, que parece como increíble, ¿verdad? Pero fueron cosas que sucedieron y que me gustaría mucho compartirlo con el mundo, que el mundo también puedan ver la maravilla de Dios a través de este testimonio, de las cosas grandes que Dios hace. Amén. Y de cómo el Señor nos guarda, aun cuando el enemigo tiene muchos planes, pero lo importante es que los planes de Dios son los que se dan en nuestras vidas. Amén. Yo compartía con algunos hermanos allá en la iglesia, en un estudio bíblico, hablando del propósito de Dios, de que el propósito de Dios es inevitable cumplirse. O sea, cuando Dios traza en la vida de una persona un propósito, yo le decía, bueno, el propósito es más fuerte que la muerte. No hay nada ni nadie, porque el propósito está ahí. Amén. Gloria al Señor. Su niñez, mi hermana, su niñez, ¿cómo fue su niñez primeramente? Bueno, mi niñez no terminé porque lamentablemente no me pude terminar de criar con mis padres. Okay. Por algunas cosas que en esta tarde estaré hablando, por la razón de la cual no pude terminar mi niñez con mis padres. Pero al principio mi niñez fue una niñez normal, humanamente, porque en lo espiritual todo era fuera de lo normal. Porque lo que estaba sucediendo en casa de mis padres, yo sé que no era normal. Las cosas que yo veía ahí, yo sé que no era normal. Y yo sé que algo se estaba moviendo y el enemigo tenía un plan con mi vida, pero yo sé que también Dios tenía otro plan. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el plan del enemigo desde pequeña era destruirla. Destrucción total. Okay. Díganos alguna cosa que le hayan pasado desde su niñez, que usted entienda que era el enemigo que quería destruirla. Amén. Yo vengo de un hogar de idolatría. Eso ha sucedido de generación en generación. Eso ha pasado de familia a familia. O sea, es como algo que el enemigo planificó para que nunca se destruyera ni se deshiciera, sino que pasara de familia en familia. Lamentablemente le tocó a mi padre. Ahí entonces en ese hogar yo crecí, una parte de mi niñez. Entonces yo veía todo lo que sucedía en ese hogar cuando hacían esas fiestas. Yo participaba porque mi padre me estaba preparando ya. Porque ok, su padre trataba con la brujería. Sí, en todo lo que tenía que ver. Cuando una persona iba a hacer un trabajo, yo veía que la persona llevaba, como decían ellos, esta persona estaba muerta. Yo veía que llegaba, lo llevaban en un animal, esa persona no hablaba, no decía nada, tirado ahí, llegaban y lo tiraban ahí.
y él hacía su trabajo, prendía su vela, hacía todas sus cosas, y de repente yo veía que la persona volvía en sí. Y él le decía, váyase, cuando usted termine de sanarse, usted regresa a pagar. Ok, hay personas que le envían una enviación de brujería. El que desconoce de estas cosas dice inmediatamente, le mandaron un muerto o le echaron un muerto. Sí. Entonces, muchas veces esos espíritus son mudos, Sí. y mantienen a la persona muda, entonces, y como muerta. Entonces, cuando la llevan a tales lugares como centro de brujería, como ya estamos hablando, esos espíritus, entonces le devuelven el habla. Pero nosotros entendemos, ya que tenemos el conocimiento de la verdad y tenemos el Espíritu Santo, de que eso es en combinación con los mismos brujos, Sí. y con los mismos demonios que trabajan los brujos, Amén. para que la persona crea en realidad. Síganos contando, mi hermano. Pues sí, entonces esas personas ya se iban, lamentablemente no regresaban, porque usted sabe que si usted le da lo que necesita a la persona y esa persona ya se va, no va a regresar. Pero más allá de lo que podemos ver humanamente, yo sé que detrás de eso hay un plan, porque el enemigo no te da nada gratis. Usted va, la persona lleva a un familiar, el brujo hace su trabajo, llaman a quien tienen que llamar, hacen el trabajo. Si usted no paga, usted sabe que el enemigo le va a cobrar de la manera que usted menos se imagina. Entonces eso era lo que sucedía. Si esa persona no regresaba, después te escuchaba que esa persona se moría de verdad. Ahí sí es verdad que le daba muerte, porque el enemigo sabe cómo va a cobrar, porque él, verdad, te engaña de una manera y al final te cobra de muy caro. Entonces, eso yo veía que pasaba en la casa de mi padre. Entonces, yo era su ayudante. Ya él me había manifestado que cuando él muriera, entonces eso iba a pasar a mis manos. Yo iba a ser la que iba a tomar el trono. Sí, la heredera. Entonces, cuando hacían esas fiestas, yo siempre veía alrededor todos los demonios que aparecían. Ellos se hacían presentes en la fiesta. Yo siempre lo veía, yo lo miraba y ellos se quedaban y me miraban y yo lo miraba. Y de repente yo veía que hacían así y desaparecían, pero yo lo podía ver. Entonces, incluso mi madre llegó a decir una vez, yo no sé qué fue lo que me pasó, yo lo que sé que yo me sentí diferente, como que se me había montado, no sé qué cosa fue. Entonces, comencé como a dar muchas vueltas y como a hacer eso que hace cuando las personas se montan. Entonces yo podía ver todos esos espíritus que estaban ahí. Y ellos se hacían presentes en las fiestas que hacían, porque esa fiesta era sacrificada a los demonios, a Satanás y a todos esos espíritus que se mueven alrededor de toda aquella persona que tienen altares, que ahí mi padre tenía pañuelos de diferentes colores, por lo que yo sé, cada pañuelo simboliza un demonio. Entonces todo eso se manifestaba en ese hogar. Entonces cuando un día Satanás le dijo a mi padre, había una mata que era prohibido entrar debajo de esa mata. Esa mata parecía como una sombrilla, que las hojas le cubrían así. Había un espacio muy pequeño donde se podía entrar la persona indicada. Y yo todavía no había sido elegida para entrar ahí. Entonces, Satanás le había dicho a mi padre que yo no podía entrar ahí, ni ninguna otra persona, a menos que no fuera la persona elegida. Niña, al fin. Se le tenía temor. Sí, ya eso era el miedo de ese patio. La familia sí, tenía temor. Ese era el miedo de ese patio, nadie podía acercar ahí. Pero yo no sé qué fue porque uno sabe que uno no podía entrar, pero muchacho, al fin, un día yo entré. Y ese día, eso fue lo último que yo supe de mí en ese momento. Yo sé que yo entré y no sé qué pasó conmigo. Yo sé que yo no sé qué tiempo yo duré muerta, yo no sé cuánto brujo fue mi padre. Después él me hizo la historia. ¿Usted sentía curiosidad? Sí, quería saber qué se movía ahí, qué había ahí, por qué él no quería que yo entrara ahí. Supuestamente ya yo había sido elegida, ¿verdad? Podía tener, ¿verdad?, el privilegio de entrar ahí, saber lo que había ahí. Pero no era posible que, o sea, es como que él no me había dado permiso de entrar ahí. Y yo entré. Entonces, mi padre me hizo la historia.
que de ahí me sacaron muerta, literal podíamos decir, porque no tenía respiro, no había vida en mí. Dice mi padre que él me llevó donde muchísimos brujos que habían en ese barrio o en ese entorno donde vivíamos, y le decían que no podía, que lo que había en mí era algo demasiado grande, ellos no podían ayudarme. Mi padre no cesó, no se rindió. Él me llevó a testificar que él andaba donde los brujos y le decían que no se iba donde otros, le decían que no, hasta que llegó donde el brujo más grande que había en ese lugar. Entonces ese fue el que... Eso era en el sur. Sí. ¿En qué parte del sur? En San Juan. Entonces ese fue el que sí pudo hacer un trabajo. Entonces después de ahí mi padre se dio cuenta que ya yo no podía vivir junto con ellos, porque el altar estaba en la casa, estaba en el patio, los demonios estaban ahí, todo lo que se movía ahí. Entonces él se dio cuenta que ya yo no podía estar ahí, a lo cual él tomó la decisión de mandarme a vivir con unos familiares aquí en la... Cuando él envía a vivir con esos familiares, todavía queda en pie de que la herencia de los demonios le iba a pasar a usted. Sí, porque él lo dijo. Yo llegué a creer que él lo dijo, era porque ya el enemigo me había elegido, ya Satanás me había elegido, porque mi padre, somos 7 hermanos. Entonces yo entiendo que él fue que le dio la autoridad, porque usted sabe que cuando esas personas, Satanás es su jefe, como quien dice, su dueño. Entonces ellos hacen lo que él le dice. Ellos no pueden tomar una decisión de decir, mira, cuando yo me muera, te voy a elegir a ti. Como igual que en el caso de Isaí. Había mucho ahí, y el Señor le dijo a quien él iba a elegir en ese hogar. Ese fue casi igual. Entonces el enemigo fue el que me eligió, podríamos decir. Entonces, cuando mi padre se dio cuenta de lo que... No sé qué fue lo que pasó, si fue porque el enemigo no le gustó la desobediencia o que yo entrara ahí sin su permiso, no sé. Pero mi padre tomó la decisión de sacarme de ahí, de ese lugar, y mandarme a otro lugar. Okay. Después que usted llega a ese otro lugar, usted sigue como con esa, vamos a decir, curiosidad, o porque usted no sentía como una atracción ya con respecto a ese ambiente. No era que yo sentía como como que si yo quisiera estar ahí, o como que si yo quisiera que yo fuera la elegida, yo nunca sentí eso. Simplemente él me dijo que yo iba a ser la que iba a tomar su lugar. Yo dije, bueno. ¿Usted estaba con él ahí sirviendo porque usted se sentía como prometida por ser su hija, o...? Simplemente porque mi padre conmigo era un padre muy sobreprotector. Okay. Y yo era su niña. No me gusta mucho decir, porque sabes que los hermanos se sienten a veces. Pero yo era su niña preferida. Conmigo él lo daba todo. Él, aunque no tuviera, pero buscaba para mí. Entonces yo me sentía como con ese amor que él me tenía, y yo sentía como que al estar ahí con él, estaba como demostrando, qué sé yo, como que sí también correspondía a lo que él, el amor que él me brindaba, también yo brindaba el amor ayudándolo ahí. ¿Y llegó a tener alguna experiencia estando sirviendo ahí en el altar, en ese ambiente con espíritu? La experiencia que yo siempre tuve ahí es que yo podía ver los demonios. Ellos no hablaban conmigo. Y yo caminaba ahí en el campo y yo lo veía en el monte, yo veía que ellos me observaban, es como que me perseguían. Yo siempre lo podía ver, aun cuando salía allá del patio, yo iba a cualquier lugar que yo iba, yo lo veía. Yo sé que ellos siempre se quedaban como mirándome así, yo lo miraba y después como que no le daba como mucha mente, porque ya como que estaba acostumbrada al ambiente, no le daba mucha mente, ni tampoco tenía miedo. No tenía miedo, yo lo veía, yo me miraba, yo lo miraba y yo seguía mi camino. Okay. Entonces, ¿a los cuántos años fue que usted salió de...? Ya alrededor de los 9 años ya había salido de ese lugar. 9 años. Okay. Entonces, cuéntenos ya cómo ya era su vida ya estando en otro ambiente. Bueno,
cuando ya yo estoy viviendo con esas personas, ya me olvido de todo, ¿verdad? Ya salí de este ambiente, seguí mi vida como un niño, como una niña normal. Seguía normal, fui creciendo, pero sentía la persecución. Aun cuando quería como olvidar la experiencia, porque mi padre me hizo la historia, entonces quería como olvidar ese pasado y seguir hacia adelante, pero sentía, aunque ya no lo podía ver así de tú a tú, así, como lo veía en aquel lugar, pero sentía la persecución, sentían como que me querían como hacer daño al renunciar. Prácticamente renuncié porque ya yo me fui de ahí y ya no le daba mente ni cuando creciera que iba a volver. Yo no tenía planes de volver ni de seguir con eso, pero sí sentía la persecución. Se podía sentir como la influencia, ¿usted sabe? Pues yo no era cristiana. Sentía como cuando le dicen que los pelitos se le paran, yo sentía como que se me engrifaban los pelitos. Y yo sé que había algo que estaba alrededor, que no era algo bueno. Ok. Mi hermano, entonces, yo sé que usted pasa mucho percance, el enemigo quiere destruir su vida, pero nosotros hablamos de que a la audiencia, que vamos a hacer varias sesiones y así sucesivamente. Yo quiero saltar a su conversión. Usted me habló detrás de cámara también de que vamos a tocar un tema, o usted va a tocar un tema de una enviación de brujería que le manda. Pero vámonos ahí primeramente. ¿A los cuántos años usted conoce a Cristo y cómo fue su conversión? Yo conocí al Señor a los 14 años, ya entrando a los 15. Ahí tomé la mala decisión de convivir con una persona. Es casi no que tomé la decisión, sino que terminé en manos de alguien que no estaba dentro de mis planes, pero lamentablemente terminé ahí. Entonces... ¿Pero estaba estando dentro del evangelio? No. Fuera del evangelio. Ya, yo vivía con las personas con quien, donde me habían enviado mi padre. 14 años. Sí, ya no me sentía bien ahí, sentía mucha opresión, por lo cual quise escapar. Entonces alguien me ofreció ayuda y terminé en ese hogar. Y cuando me veo en ese hogar que estoy pasando, entonces alguien me ofreció al Señor. Ahí fue que yo me convertí. Entonces ahí fue que comenzaron los problemas de verdad. Ahí fue que comenzó la persecución. Ahí nuevamente, cuando conocí al Señor, comencé a verlos de nuevo. Comencé a ver los demonios. Veía a Santa Marta, una tremenda serpiente que me perseguía y siempre le buscaba la cabeza y nunca le podía hallar la cabeza. Ahí comencé a ver un toro que me perseguía y con los cuernos me tiraba en una barranca. Ahí comencé a ver una vaca paría negra que siempre estaba delante de mi cama. Y una vez yo le consulté a una sierva, yo le dije, mire sierva, yo veo unas pencas serpientes y no sé qué significa. Y ella me dijo, eso es Santa Marta que quiere que tú le sirvas. Una persona que yo le pregunté, no tenía conocimiento, pero esa fue la respuesta que me dio. Puede ser, mi hermana, que los demonios que estaban para heredar, le estaban reclamando. Sí, me estaban reclamando porque aunque yo desistí de esa decisión, el plan del enemigo sí seguía vigente. Y al ello hacer todo eso que yo hacía, parecerme así, ya conociendo al Señor, entonces ahí sí yo comencé a tener miedo. Ya la cosa cambió, no era igual. Entonces llegué a descarriarme como 3 veces porque me acobardé, porque veía más cuando me convertí que cuando no era cristiana, que cuando estaba en casa de mi padre. Lo veía como rabioso, porque yo lo veía en aquel tiempo y ellos estaban ahí, simplemente ahí, pero cuando ya yo comenzo a ver lo que soy cristiana, lo veo furioso, lo veo enojado, lo veo como que si me quisieran matar, me tiran de una barranca,
están ahí y siento como ese miedo, como esa opresión que me está diciendo, tú no perteneces al evangelio, tú tienes que salir porque tú tienes otro compromiso. Entonces ahí, como por 3 veces, solté la toalla, solté el evangelio. Entonces la última vez que me convertí, ahí el Señor se me apareció. ¿Cuántas veces entonces dejó el evangelio? 3 veces. 3 veces. Corrí. Ya la tercera, entonces. Se me apareció el Señor. Gloria a Dios. ¿Y de qué manera? Háblenos de esa experiencia, porque eso tiene que ser algo impactante. Entonces, como la cuarta vez ya la tercera vez me descarrié, entonces cuando ya vuelvo y entro al evangelio, el Señor se me aparece. Primeramente, me lleva al lugar de tormento. Y yo estoy viendo todo lo que se está moviendo. Por cierto, yo he ido ahí varias veces, por eso yo le puedo testificar a la gente que el infierno es real y que el lugar de tormento también es real. Son 2 cosas a la vez. Esa parte, vamos a saltar. Sí. Ya usted fue ahí, entonces Sí. El encuentro. El encuentro, entonces. Porque esa la vamos a hacer en otra sesión. Sí, el encuentro fue que Él mismo me llevó ahí, a ese lugar, y me mostró lo que había. También me llevó al cielo. Y cuando me lleva al cielo, yo escucho esa voz que me dice, escoge el infierno o el cielo. Él me mostró en el aire, yo me vi en el aire, pastor. Yo me vi en el aire. Entonces, aparte del lugar de tormento, en el aire yo vi el infierno. Yo vi esa llama, esa lava. Entonces ahí fue que yo escuché esa voz que me dijo, escoge el infierno o el cielo. Ahí yo escogí, yo dije, no sé, porque este fuego, este asunto aquí, hay que coger. Ahí fue que yo me afirmé, comencé, testifiqué de una vez, eso no dije no, testifiqué de una vez de ese encuentro que yo tuve con el Señor y de cómo el Señor me habló y de cómo Él me dijo que yo tenía que ver. Y yo elegí para ti. Entonces, mi hermana, ya la parte de la persecución más fuerte, o una de las más fuertes, vamos a decir, cuando está con su compañero, o sea, eso es después que usted tiene esa última experiencia con el Señor. Ya en la parte donde me hace la brujería, la parte de la brujería no hace mucho, porque todo eso lo hice ya después que me la... Ok. Entonces, esa parte vamos a tocarla un poquito más adelante. Entonces, háblenos un poquito de las experiencias que usted ha tenido entonces ya de ahí en adelante con el Señor en el Evangelio. En el Evangelio. Después que hubo esa firmeza que usted vio al Señor y que el Señor le puso a elegir entre el cielo y el infierno. Amén. Pasaron muchísimas cosas buenas y no muy buenas. Ahí yo comencé a buscar a Dios, comencé a orar, a ayunar, a meterme en la intimidad, porque yo sabía que algo se estaba moviendo, lo cual yo tenía que tener una firmeza sí o sí, porque yo sabía lo que se estaba moviendo. Entonces, cuando comencé a buscar del Señor, a tener más experiencia con el Señor, a tener más profundidad, entonces ahí el enemigo comienza a utilizar a la pareja que yo tenía. Yo estaba trabajando y él era una persona que siempre estaba borracho. Entonces él me iba a buscar borracho, se tiraba delante de la patana, se metía en los hoyos, chocaba con los palos, los postes de luz que estaban en la calle. O sea, fue como que en todo momento la intención era que yo muriera en ese momento, porque yo sentía que cada vez que él me iba a buscar había un espíritu con él, como que le decía, tírate delante de ese vehículo. Yo sé que yo sentía como que yo nada más decía, Señor, permita que yo llegue a mi casa, porque yo sé que se está moviendo algo. Y él no le importaba, él decía, yo no sé por qué yo lo hago. Yo le digo, pero ¿por qué tú te metes delante de ese vehículo? ¿Por qué tú chocas con ese palo? ¿Por qué tú te metes en los hoyos? Él decía, yo no sé por qué yo lo hago, yo no sé. Y lo único que me dice es que él no sabía por qué hacía todas las cosas que él hacía. Entonces ya llegó un momento que ya no podía orar en mi casa. Él se oponía, ¿qué tanto que tú rezas? Y maldecía a Dios.
maldecía a los cristianos. Él decía que Dios no estaba conmigo. Él me decía, tú no sirves, tú no vas para parte, nadie quiere saber de ti. Me decía todas esas cosas como para tenerme ahí y decirme, tú no haces nada en el evangelio. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te valora, tú estás aquí por estar. Entonces todo eso como que, pero siempre el Señor me tenía aquí en la mente la imagen que yo vi en ese encuentro que yo tuve el Señor, yo sé que yo no me puedo apartar. En un momento se me apareció alguien y me dijo, yo te he mandado a buscar tantas veces y tú no me dejas. Es como que me dijo, yo te mandé a buscar, yo soy la muerte, no sé, pero yo sé que él me habló y me dijo, ¿sabes las veces que yo te he mandado a buscar? Y comenzó a darle vuelta a la cama, donde yo estaba, y yo me paré. Comencé a atar y comencé a reprender. Yo sé que era el espíritu de la muerte. Y yo comencé a atar y a proclamar la sangre de Jesucristo. Decir, Señor, cúbreme mis hijos, cúbrenos que estamos aquí. Porque yo siempre he entendido como que a veces como que el enemigo se desespera. Y como que me habla, no sé a través de quién, porque tampoco sé los nombres de esos espíritus que manda, pero yo sé que iban. Se me presentaban así y yo lo veía. Y lo único que podía decir que el Señor te reprenda. Pero hay un espíritu especial que cuando él llegaba, él se me presentaba y se me iba la voz. No podía hablar, no podía decir nada, solamente podía mover los ojos. Y ese espíritu llegaba como para ahogarme, para asfixiarme, no podía hacer nada. Y por dentro de mi Señor, ayúdame, nada más podía clamar por dentro, porque era ya ahogándome, que yo sentía que ya no iba a poder, no me daba la fuerza para luchar contra ese espíritu. Todavía no sé cómo se llama, pero sé que de antes me visitaba mucho más. Pero han sido un proceso largo de persecución. Yo sé que el enemigo lo único que ha querido en todo ese proceso es quitarme la vida, porque él entiende que al hacer eso como que él gana, pero hay un propósito más grande, que es el que Dios tiene conmigo. Entonces, estamos aquí todavía luchando. Gloria a Dios. Así es. De pie todavía por el propósito de Dios. Amén. Por el propósito de Dios. Entonces, mi hermana, usted se separa de su esposo, o sea, de su... Antes de separarme de esa persona, tuve muchísimos momentos difíciles con él, antes de salir ya de ese tema de la separación. Yo siempre le decía a él que yo no quería con él, porque me engañó. Él me dijo que me iba a ayudar, al ver en un lugar donde yo estaba, que yo estaba padeciendo mucho, me dijo yo te iba a ayudar, pero terminé en su mano. Me dijo que me iba a llevar a un lugar donde me iban a ayudar, pero lamentablemente terminé en su mano y no vi salir. Me tranqué. Entonces, él me dijo, aquí tú mueres. Esa era la palabra favorita de él. Él siempre me decía, mira, tú en mi mano mueres, pero tú no vas para ninguna parte. Y la última vez que salí embarazada, tuve un embarazo tópico. Y él me confesó que me provocó 2 abortos. Con el fin, no sé, porque el que te provoca un aborto es para que tú te mueras. Y me confesó, me dijo sí, porque yo tenía como demasiados muchachos y ya yo no podía seguir como teniendo más muchachos. Y por eso fue que yo lo hice. Yo no me di de cuenta de uno de los abortos, pero sí de uno, yo me di de cuenta porque él fue al mercado y compró un palo, no me acuerdo cómo se llama, que es el palo que provoca los abortos. Y yo encontré el palo, yo sé que él me dio algo a beber, como yo vivía ahí, yo, ¿sabes? Bebí eso. Y después comenzó el sangrado, comenzó la situación, terminé perdiendo el aborto. Y el otro, yo no sabía que había sido él, pero sí, tuve 2 abortos. 3 con el embarazo ectópico. Entonces todavía vivía con él con esos 2 abortos. En el último fue que yo tuve un embarazo ectópico. Ahí no sabía que estaba embarazada y el embarazo ectópico se forma fuera de la matriz.
Cuando ya tiene de 3 a 4 semanas, explota la bola. Y eso se me explotó allá adentro. Y cuando ya yo no puedo más, no aguanto más, por cierto, ese día teníamos una campaña unida ahí en Arena con la iglesia del Marco Montero. Yo nunca dejé de trabajar. A pesar de todas esas persecuciones, yo tenía una agenda llena. Y mi pastor sabe que es así. Yo, desde enero hasta diciembre, yo tenía una agenda llena. Campañas, retiro, media vigilia, concentración. Siempre he trabajado con los campos blancos. Siempre he estado en el plan de Dios, el trabajo, los proyectos. Y siempre he estado ahí. Y yo, mire, pastor, yo iba a las actividades y daba las actividades, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo sentía que yo estaba en el infierno. Y yo le decía, Señor, gracias, porque ya yo cumplí contigo. Ya yo llevé la campaña, ya las almas se convirtieron, ahora me toca a mí soportar aquí. Y soportaba lo que tenía que soportar, aguantar lo que tenía que aguantar, que no voy a entrar en detalle, porque son cosas como que no. Sí. Entonces, ese día, cuando se me explota ya el embarazo, estamos en esa campaña, y yo estoy tocando, pero siento, pastor, mire, que me estoy muriendo, siento como que se me está desgarrando eso ahí adentro. Y le digo a una hermana que ya falleció, me siento mal. Pero así, yo agarré mi tambor, comencé a tocar. La campaña culminó y fui a mi casa. Y me acosté y desperté en el hospital. Me hicieron unas pencas cirugías de aquí a ahí. Me sacaron toda esa sangre que tenía ahí adentro. Prácticamente me sacaron toda la sangre. Pero no me pusieron ni una gota de sangre. Una cirugía de esa magnitud. Ya por lo menos 2 pintas de sangre. No me pusieron ni una gota. Y al otro día me mandaron para la casa. Ahí fue que comenzó el proceso donde ya el Señor me había mandado a decir que ya me habían pedido mi cabeza. Porque yo no soy una persona, como quien dice, de renombre en lo secular. Pero el espiritual, Dios sabe quién soy. Satanás sabe quién soy y yo también sé quién soy. Porque cuando usted se dedica a trabajarle a Dios, usted no va a tener una vida fácil. Sí. El Señor mandó a alguien. Sí, mandó, eran como 4 cristianos, a decirme que ya habían pedido mi cabeza y que mi cabeza estaba en un altar. O sea, alguien fue a entregarme. Porque lo que más impacta es las personas que se dejan usar, que son gente de uno ahí, que tú estás ahí con ellos, en la buena y en la mala, pero tú no conoces, tú no sabes quiénes son. Entonces, cuando el Señor me dice eso, sigue el pleito, siguen los problemas, siguen las situaciones, ahí llega el embarazo ectópico, pues todavía no había pasado, el Señor, sabe que el Señor te avisa antes de tiempo. Sí. Ahí fue que entonces llega todo el proceso, fui a cirugía, me mandaron para la casa, pero nunca, mire, en un día me sacaban hasta 3 veces. En un día, y yo me sentía, yo estaba blanca, yo estaba pálida, yo parecía una muerta, la gente iban y como que hacían como, pero yo sé que no había llegado mi tiempo. Por dentro de mí ese Señor, yo sé que yo todavía no me voy, porque tú me has hecho muchas promesas y yo no me puedo morir antes de verlas. Yo me acuerdo que ya la última vez me sacan, porque ya, y cuando voy al hospital, y hicieron lo que tenían que hacer, y que lo que te ponen es una inyección, y que para revivirte, y te mandan para la casa. Esa noche, yo estoy en la casa, yo sé que fue sábado, amanece domingo. Yo estoy ahí en la casa, ya llegando la noche, yo estoy mala, yo me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo. Ya son las 10 de la noche, son las 11 de la noche, siento que me estoy muriendo. Y llegando ya a las 12, yo siento que algo está pasando. Yo siento que algo se está moviendo que no es normal. No simplemente que me estoy muriendo porque no tengo sangre, porque por la cirugía, no. Yo siento que hay algo espiritual que se está moviendo y que no es normal. Mire, pastor, yo siento que estoy agonizando. Siento que me estoy muriendo.
llamo a la niña y le digo, mami, no me dejes cerrar los ojos. Porque yo sé que hay algo que, es como que hay algo que está esperando el momento. Y yo le dije, mami, mira, si tú ves que yo voy a cerrar los ojos, sacúdeme. No me dejes dormir. Pero yo estaba agonizando. Yo sentía como que ya, mire, que ya yo me iba. En esos momentos yo siento que ese personaje, mire, pastor, se elevó. Yo estaba en el cuarto de adelante, en el cuarto de atrás. Yo siento que ese personaje se elevó y de repente yo veo ese demonio vestido de negro y se elevó y se quedó en el cuarto de la niña. Yo dije, bueno, Señor, eso era lo que se estaba moviendo. Yo no estoy abriendo mi boca, yo no estoy hablando, todo está dentro de mí. Yo estoy hablando con el Señor, pero por dentro de mí, porque no puedo decir nada. No me sentía como que tenía la boca cosida, la lengua como que la tenía crecida, como que me llenaba la boca. Y todo el pleito que yo estoy echando, estoy por dentro, mi mente hablando con el Señor. Cuando yo veo que ese personaje se queda ahí, así, por dentro de mi Señor, tú estás viendo lo que está pasando. Yo hoy te necesito aquí te necesito. Fue como dicho y hecho, como dicen por ahí. Así como un segundo, pastor, yo vi ese personaje vestido de blanco que descendió así. Ay, santo. Aleluya. Mío, mi alma te adora. Yo sí, mire, yo vi ese personaje que descendió, santo, aleluya. Y se puso, pastor, mire, a la entrada de mi cuarto. Y yo dije, bueno, Señor, ya tú estás aquí. Ya siento, mire, se me había ido la paz, la tranquilidad. Yo dije, Señor, pues yo no me puedo morir porque ¿a quién le voy a dejar mis hijos? Todo por dentro de mí. Yo no hablaba. Hablaba, literal, no hablaba. Cuando ese personaje descendió, pastor, yo me quedé así. Y de repente el Señor me lleva a un hogar donde yo veo que hay una señora que está de allá para acá, de allá para acá y de acá para allá. Y está que va y viene, va y viene, va y viene. Me dice el Señor, esa señora está esperando el grito de esta casa. Está esperando que griten aquí. Y yo me quedo mirando a esa señora, pastor, que va y viene. De repente aparece, yo escucho una voz que dice, o te la lleva o queda loca. Y también en ese momento yo escucho esa voz que dice, ni me la llevo ni queda loca. Gloria a Dios. Apareció en el cielo, pastor. Yo sé que yo vi un batallón de este lado. Estaban todos vestidos de negro. Y había alguien que lo comandaba adelante. Pero también vi del otro lado ese batallón que apareció en el cielo, pastor. Y alguien que lo comandaba adelante. Y los perros comenzaron a ladrar. Y mire, los perros casi, lo único que le faltaba a los perros era hablar y decir, mira lo que hay en el cielo, mira lo que estaban viendo. Yo podía ver todo eso. Y en el cielo se escuchaba como esa batalla, como multitudes de gente peleando, pastor. Yo cuando yo vi eso, yo dije, este asunto está bueno. Aleluya. El personaje que estaba ahí cuidándome, pastor. Y el de atrás esperando el momento. Y en el cielo ese pleito por una simplicidad. El enemigo le dijo a Dios, llévatela o déjala loca. Dios le dijo, ni me la llevo ni la queda loca. Esa noche fue una noche de guerra, de pleito, pero a la vez de victoria. Esa señora, yo nunca he hecho nada. Yo nunca me... pueden ir y preguntarle a la gente de mi barrio. Yo soy la gente de mi casa, de mi trabajo y de mi iglesia. No como con nadie, ni le pido a nadie. Yo, Señor, yo te sirvo, tú tienes que suplirme pan de cada día. Entonces, si yo no le he hecho daño a esa persona, ¿cuál es el motivo? Ahora yo sé cuál es el motivo. Sí, por eso es que la Biblia nos recomienda a nosotros los creyentes que si andamos por el Espíritu, también que vivamos por el Espíritu. ¿Sabe que el enemigo a veces usa personas, como usted ya habló de eso, cercana a nosotros, la usa? Cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces el enemigo, ¿usted sabe lo que hace? Trata de herir nuestros sentimientos, porque ese es el objetivo, herir nuestros sentimientos. Por eso es que si nosotros estamos
en el espíritu, nuestros sentimientos no pueden ser heridos. Sí. Amén, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, uno ahí viene y se siente mal, ahí el enemigo comienza a tomar terreno. Porque el sentimiento lleva a uno a desanimarse, y así sucesivamente. Pero tremendo, es tremendo, mi hermano. Continuo. Al otro día, cuando ya yo ahí yo dije, bueno, no me voy. Porque ya yo pensé, pastor, porque de la manera que yo me sentí esa noche, yo dije, bueno, ya no hay tiempo. Entonces yo dije, Señor, si hay algo que hacer, si hay alguna falta, organiza lo que hay que organizar, porque entonces cuando yo vi todo lo que pasó, ya yo como que volví a la vida, como que volví, y dije, no, todavía no es el momento. Al otro día me llevaron al hospital, porque hay una parte espiritual, hay una parte humana, que es donde yo perdí toda esa sangre y tenía que, ¿verdad? Entonces, ahí, Excusándome ahí, te quiero dar este tip respecto a esa parte, porque hay hermanos que creen que ya nosotros tenemos cuerpo incorruptible. Entre tanto estamos aquí en la tierra, hay una parte humana, hay una parte que hay que atender. Hay personas que todo, absolutamente todo, quieren dejárselo a Dios. Y ahí es donde viene el problema. sí, Fíjense que hay personas que le ha pasado que tienen que ir al médico porque algo de nosotros, y no van porque no, que Dios es mi médico, y que sí, Dios. Yo a veces me río, no es que tenga falta de fe, lo que pasa es que hay una parte, como usted acaba de decir, que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Y a veces no van al médico, le pasa una desgracia, y ahí entonces tenemos las personas de afuera, porque tenemos una grande nube de testigos a nuestro alrededor, murmurando y hablando en contra del evangelio, ni siquiera de nosotros, del evangelio. Por eso que yo no creo en los evangélicos, que los evangélicos, mira, se vuelven locos y así sucesivamente. Pero es a veces por falta de entendimiento que las escrituras están. Puede continuar. entonces al otro día nos llevan al médico para ya comenzar el proceso para poder recuperar toda la sangre que perdí. Entonces ahí me indican todo lo que tienen que indicarme, las vitaminas, que parecía sangre, pero que ahí yo iba a poder recuperar toda esa sangre que perdí. Bien, estoy en mi casa, me estoy recuperando, etcétera. Después que ya yo me estoy recuperando, aparece el enemigo, me dice, te voy a matar de la presión. Pues ya casi me mata, casi logra su objetivo. Entonces vuelve y me amenaza, porque es que yo a veces no entiendo por qué, porque él siempre viene como con amenaza. Y él piensa que con amenazar, como que voy a retroceder. Pero cuando ya Dios te da una palabra, o Dios te muestra lo que va a pasar si te apartas, si te vas, entonces tú tienes que seguir eligiendo el buen camino. Entonces me dice, yo te voy a matar de la presión. Apareció, dijo lo que iba a decir y se fue. Yo no soy hipertensa, yo no sufro de la presión. Comenzó el proceso de la presión. Cada rato tenía que ir para el médico, cada rato tenía que ir. Haciendo mi parte humana, porque usted sabe, la parte humana. Fui, me puse el mapa, hice todos los estudios que tenía que hacer. No soy hipertensa, pero cada vez que voy, la presión está en la nube, como dicen por ahí. Me medican y vuelven y me medican, y siempre estoy con ese proceso. Pero yo declaré, yo dije no. Me dicen, mire, Silva, usted tiene que tomarse la pastilla porque somos humanos y estamos en la tierra. Yo no soy hipertensa, yo no sufro de presión alta, no voy a tomar. Me medicaron, me dieron un viaje de pastillas. Yo dije, mire, no me voy a beber ni una pastilla. Y más que usted tenía una amenaza ya. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Yo agarré las pastillas, pastor, y la boté toda. Yo dije, yo no voy a tomar pastillas. Y cada vez que
llega el enemigo, haya la oportunidad de amenazar y de perseguir, yo tengo una palabra y tengo una respuesta. Yo no me voy a morir cuando tú lo digas. No me voy a morir cuando tú lo decidas. Porque si ya tú has hecho tanto y todavía estoy aquí, yo voy a estar aquí. No voy a morir de la presión. Yo estoy clara de eso. No voy a morir de un embarazo ectópico. No voy a morir de un derrame cerebral. Porque mire, él ha hecho tanta cosa y ha usado tantos medios para verme ya tirada. Pero de todas, el Señor me ha librado. De todas. Yo sé que quizás las personas no creerán o dirán que estoy hablando por hablar, pero yo sé lo que yo he vivido. Yo sé cuál ha sido mi proceso. Yo sé las personas que se han levantado contra mí, pero yo no veo a las personas, yo veo detrás de ellos lo que se está moviendo.